Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Pero hay una realidad, desvelados, que no podemos, ahora sí que alejar de ellos, o no podemos alejarnos de estas realidades, de que hay situaciones extrañas, sí las hay, sí hay grupos que están buscando el control, sí las hay, sí los hay. Hay situaciones que suceden alrededor de nosotros que a veces tratamos de no fijarnos. Eh, por ejemplo, sale una nota el día de ayer donde esta información, déjame ver, aquí está. Alguaciles estadounidenses encuentran al menos 200 niños desaparecidos en una operación a nivel nacional. Sabemos de que hay un grupo de personas que se dedican al tráfico de niños por el motivo que sea. Ustedes saben que pasan cosas terribles, ¿no? Y aquí hay miles de personas, miles de niños que desaparecen cada año. Y les digo, vamos a entrar a las teorías de conspiración, ¿no? Y mucha gente diría, pero pues, ¿cómo puede ser estar en el país donde hay más seguridad? Y bueno, pues esta nota es real. Encontraron al menos 200 niños en diferentes lugares, pero aún siguen miles de estos niños desaparecidos. Vamos a checar la información que salió en los medios de comunicación. Un operativo de 6 semanas encontró a 200 niños desaparecidos en todo el país, incluidos menores de California. El operativo duró del 20 de mayo al 24 de junio. En un comunicado, el Departamento de Justicia dijo que se recuperaron a 123 niños de situaciones peligrosas, así como 77 menores desaparecidos que fueron llevados a lugares seguros ya. Los operativos de California se realizaron en Stockton, en el condado San Joaquín y también en el condado Sacramento. Estos operativos se desarrollaron en Arizona, Florida, Michigan, Carolina del Norte, Nueva York y también Oregon. Entonces, les digo, esto no es una teoría de conspiración, es toda una realidad de la desaparición de niños. Y esto nos lo comentaba Anthony Hilder, esto nos lo comentaba Ted Gunderson, que él estuvo como director del FBI detrás de un grupo que utilizaba niños para hacer ceremonias satánicas, ¿no? Entonces, tuvimos el caso de este chico militar, que había una base muy grande en Texas, ¿no? Que también eran utilizados los niños que estaban en las guarderías, imagínense ustedes, para abusar de ellos y para rituales satánicos. Entonces, les digo, no es que sean mentiras, no son mentiras, aunque suena muy feo, existe, ¿no? Y les digo, estos 200 niños, pues realmente es lo mínimo que se ha podido rescatar de miles de niños que han sido secuestrados o que han sido robados o que se han perdido cada año, ¿no? Entonces, sabemos de que esto es una realidad y no es todo una teoría de conspiración, sino que esto sucede y esto pasa, ¿no? Eh, por ahí salió, esta sí es teoría de conspiración falsa. No sé si ustedes se acuerden que en la época de la pandemia hubo unos barcos que se acercaron a diferentes ciudades, entre ellas Nueva York, porque no se daban abasto los hospitales, ¿no? De la gente enferma. Entonces se acercaron estos barcos a ciudades costeras para ayudar pues a mermar un poco la situación de sobrecupo que había ya en los hospitales locales, ¿no? Pero a la llegada de estos barcos, pues empezaron las teorías de conspiración. Y decían de que estos barcos básicamente llegaron porque estaban rescatando a miles de niños que habían encontrado en túneles debajo de la ciudad de Nueva York y debajo de Los Ángeles y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, esto sí es mentira. Esta es una teoría de conspiración que es mentira.
Y dice, miles de niños hambrientos y terriblemente maltratados, salvados de túneles subterráneos en Nueva York, ¿no? Y la gente empezó a empezó a tuitear mensajes en las redes sociales, empezó a mandar mensajes de que esto estaba sucediendo en Los Ángeles, estaba sucediendo en Nueva York y no sé qué otros lugares más, ¿no? Y les digo, esto sí fue falso. Entonces, por un lado, tenemos el problema de la pérdida de niños o el robo de niños, que sí, es real, pero por otro lado, pues tenemos estas teorías que salen que son completamente falsas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener ese balance, ese cuidado de no creer todo lo que sale en redes sociales. Les digo, la temática de conspiración es muy interesante y para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque se habla de temas que no se comentan abiertamente en los medios normales de comunicación. Pero hay que tener mucho cuidado, desvelados, porque hay gente que tiene mucha labia, que les habla muy bonito, los enjareta todo, los envuelve y les hace creer lo que ellos quieren que ustedes crean. Entonces, por eso es importante poder discernir la información que sale y no irnos a la primera sin entender realmente lo que está sucediendo. Les digo, la cuestión de los niños es un problema real, es un problema que existe, el robo o la pérdida o el secuestro de los niños. Miren, a tal grado de que, por ejemplo, han de decir, bueno, ya en México no pasa. Sí, sí pasa. Y esta es la información que hay. ¿Cuántos niños son traficados en México? Acaba de salir una película, no sé si la han visto por ahí, que hizo bastante ruido respecto a esto del tráfico de niños. Hace un par de meses, 2, 3 meses salió. Y en esa película, la persona que realizó la película menciona que más de 20,000 niños son traficados en México, ¿no? Bueno, desde la Red de los Derechos de la Infancia de México, que es el REDIM, dice que existe una crisis de desaparecidos en México que también afecta a menores de edad. Sin embargo, la cifra de menores reportados como desaparecidos en México entre el 1 de enero del 22 al 31 de diciembre de ese mismo año, o sea, ese año de 1922, fue de 6,485 niños, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de México. De esa cifra, el 73%, o sea, 4,748 menores, fueron localizados, mientras que el otro 26% sigue desaparecido, que todavía pues es una cantidad razonable, ¿no? Más del 99% de los localizados, o sea, de los niños que fueron localizados, de ese 73%, el 99% fueron hallados con vida. Entonces, la cifra del año 22 fueron 6,485 niños desaparecidos, pero encontraron 4,748 ese año. Aún así, el 26% sigue desaparecido. Entonces, les digo, esa película creo manejaba más de 20,000 niños desaparecidos. Aquí están los datos reales, que son pues más de 6,000 niños desaparecidos, pero pues han encontrado casi 5,000 de ellos. Entonces, estas son las cifras de niños desaparecidos en México. Aquí en los Estados Unidos estamos hablando de miles también de niños desaparecidos. No tengo las cifras en este que llegamos a escuchar, que eran más de 100 a 150,000 niños desaparecidos al año en los Estados Unidos. La verdad, pues se necesita confirmar esa información para llegar a ciencia cierta a un número adecuado y real, sobre todo, de niños desaparecidos cada año. Entonces, les digo, tenemos que tener cuidado con las teorías de conspiración. Son importantes, son muy interesantes. Es importante platicar de esto porque son realidades que no son eh, palpables o vistas normalmente, pero de que están ahí, ahí están, ¿no? Desafortunadamente les digo, pues hay estos tipos de personas,
los que hablan de teorías de conspiración por razones financieras o los que hablan de teorías de conspiración por razones ideológicas, ¿no? Y a veces la situación ideológica, pues nos vamos a ser muy radicales, ¿no? En muchas ocasiones y bueno, pues ahí es donde caemos y creemos todo lo que nos dicen dentro de las redes sociales en cuestiones de conspiración. Pero de que existen las conspiraciones, o sea, las temáticas de las que se hablan son reales, sí, la gran mayoría. Pero hay que tener mucho cuidado cómo nos la plantean y qué información nos dan y tenemos que poder discernir, como les digo, entre lo que es real y lo que nos están dando por cuestiones de llamar la atención o por ser tal vez personas que son muy radicales dentro de lo que creen, dentro de las teorías de conspiración, ¿no? Entonces, dentro de sus ideas que puedan tener al respecto. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.